Bueno, y del trabajo de uno de los ministerios a otro, tan complicado tal vez como lo que está sucediendo en Santiago con esta situación, o más quizá, porque tiene alcance también y repercusiones nacionales. Retomamos la situación que se vive en Aysén, en la región de Aysén, porque las conversaciones entre el gobierno y los dirigentes han vuelto a un punto muerto. Las autoridades dicen que no van a retomar las negociaciones si hay desórdenes. Tenemos en la línea al ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, que se encuentra en la ciudad de Coyhaique. Ministro, gracias por atender nuestro llamado. Buenas noches. No, buenas noches, gracias a ti por esta oportunidad de conversar sobre la situación que está viviendo aquí en Aysén. ¿Y cuál es la versión suya? Porque hemos señalado, han dicho los dirigentes que ellos aceptaron ciertas condiciones de verlo sectorialmente, que fueron a Coyhaique, pero que no llegaron los representantes del gobierno. No, se han olvidado de señalar algunos elementos. En primer lugar, nosotros durante todo el día estuvimos tratando de generar las condiciones para el diálogo. Llegaron a la Intendencia, los recibimos personalmente a los 24 dirigentes, quedamos en reunirse como el gobierno lo había pedido, en comisiones separadas, en mesas separadas para avanzar. Y quedamos, incluso aceptamos reunirnos en un colegio, todas las mesas al mismo tiempo. Eso dicen, hasta ahí es una decisión absolutamente de diálogo, de búsqueda. Paralelamente nos enteramos con posterioridad que durante esos mismos momentos habían tomado 4 caminos y estaban empezando a ocurrir hechos de violencia en la zona de Puerto Chacabuco. Quiero agregarte, Ramón, que además 3 subsecretarios, más de 10 integrantes del gobierno regional, el equipo de Hacienda llegó al colegio donde estaban, donde habíamos pactado reunirnos, pero hubo actos de claramente insulto, de violencia hacia ellos y se tuvieron que retirar por seguridad propia, por instrucciones absolutas necesariamente para poder tener un debate o un diálogo básico. O sea, primero, el gobierno llegó a ese colegio, no hubo ninguna posibilidad de sentarse en ese debate y paralelamente se estaban tomando 4 caminos como ha certificado Carabineros y los reportes de las autoridades correspondientes y estaban empezando a ocurrir graves eventos. De esa forma no se puede conversar y lo que vamos a hacer como gobierno, y ya lo habíamos comentado, es empezar a aplicar la gran cantidad de medidas que tenemos en beneficio de la gente de Aysén sin abandonar la esperanza por dialogar con aquellos que quieren realmente sentarse a conversar con el gobierno. Qué difícil la situación también y de explicar, ministro, porque uno escucha una versión y la otra y los dos se acusan mutuamente entonces de no tener una buena disposición para el diálogo. Sí, pero veamos los hechos. Hoy día ustedes pueden verlo por las imágenes. Llegaron a la Intendencia, de inmediato los recibimos, de inmediato. Conversaron primero con mi jefe de gabinete, después con otras autoridades y subieron a las dependencias de la Intendencia. Estuvimos un buen rato conversando, donde también fueron situaciones bastante complejas o molestas, pero llegamos a un acuerdo. Perfecto, se iba a trabajar por mesas separadas, debido a que era la fórmula que el gobierno con toda lógica pedía para poder avanzar y quedamos en juntarnos en un colegio. Están absolutamente los registros también de la llegada a ese colegio de 3 subsecretarios, más de 10 integrantes del gobierno regional y el equipo de Hacienda. Y si abandonaron ese lugar, no fue porque no quisieran sentarse a conversar, fue porque hubo actos claros de insulto y actos claros de encarar a subsecretarios como el subsecretario Pablo Galilea o el subsecretario Claudio Alvarado, cosa que el gobierno no puede aceptar. Y paralelamente, y está la constancia no del gobierno, sino que Carabineros había 4 caminos tomados y estaban ocurriendo graves eventos que hasta este momento se mantienen en el camino a Chacabuco. Entonces, al menos los hechos prueban que lo que estamos afirmando como gobierno efectivamente es lo que ocurrió. Ministro, entonces eso significa que, por ejemplo, si esos bloqueos de caminos continúan, si no se despejan, no va a haber instancia para poder sentarse a conversar. No, eso lo ha dicho el gobierno desde el día primero que yo llegué a esta región. Nosotros no vamos a conversar mientras existan caminos tomados, mientras existan bloqueos, mientras existan barricadas y mucho menos mientras existan graves eventos de naturaleza como los que están ocurriendo cerca del puente. Nosotros vamos a hacer lo que te acabo de señalar, empezar a aplicar los subsidios a la leña, el subsidio al combustible, el mayor número de becas, el cambio de horarios de la JUNJI, por supuesto la construcción de caminos secundarios, todo lo que hemos prometido y lo que hemos comprometido para esta región vamos a empezar a desarrollarlo y vamos a mantener nuestra voluntad de diálogo, pero creo que en este momento no está dado ninguna de las condiciones básicas de tranquilidad para poder sentarse a una mesa después de lo que incluso ocurrió o lo que les ocurrió a los subsecretarios Alvarado, Galilea y a buena parte del gobierno regional hace un par de horas atrás. Solo muy breve y para terminar, ¿la sombra de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado entonces comienza a crecer nuevamente?
No quiero adelantarme en eso, no me corresponde a mí esas materias, no son de las que me haya conferido el presidente de la República, pero quiero nuevamente hacer un llamado. Acá está toda la voluntad del gobierno para encontrar soluciones y ya vamos a empezar a proponerlas, pero eso no puede hacerse bajo ningún aspecto con grados de violencia y menos con algunas declaraciones. Quiero recordar que hoy día en la mañana, por ejemplo, un dirigente de los pescadores decía que las cuentas se las iban a pagar y las iban a pasar a aquellos habitantes de esta región que aceptaran sentarse a conversar con el gobierno fuera de la mesa. Eso es inaceptable y el gobierno, por supuesto, lo rechaza de manera terminante. Ministro Álvarez, muchas gracias por atender nuestro llamado. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Ramón.